Voy a grabar. Muy buenos días a todos los estudiantes que han ingresado a esta asignatura de metodología de la investigación. Esta es nuestra siguiente semana para la preparación de ustedes en procesos de investigación, cuyo objetivo es estudiar los diferentes componentes del sistema de investigación. Bien, las actividades que se están desarrollando tienen que ser subidas en la plataforma Moodle, solamente ahí. En el Office no son subidas las tareas. Les digo esto porque hay un grupo de estudiantes que me ha enviado como actividad añadida en otra asignatura. A todito ya lo borré. Claro, antes eso les dije que por ahí no la vía de ingreso de documentos o de tareas, de deberes, sino que es la vía del Moodle, porque el Office no califica. El único que califica es el Moodle. Si ustedes me envían por otra vía, no van a tener calificación. Tienen que ver la posibilidad de ingresarla por el Moodle. Y si ya no hay, abro la página porque puede haber algún defecto de recepción de documentos. Y entonces yo hago junto con ustedes, ¿no?, que tienen mayor conocimiento en estas aperturas de páginas y empezamos a resolver el problema, como ya hemos resuelto. Yo con ustedes tuve un inconveniente, ¿no?, de que no podían subir. Bueno, entonces en las siguientes tareas que les voy a enviar, ya voy a hacer simplemente con un formato que se llama tarea, que es menos complicado. Y para todos nosotros, tanto para ustedes como para mí, subir un documento va a ser de mejor calidad y también no les va a producir mucho estrés, porque para subir estos documentos yo tengo entendido que hasta estrés les produce a ustedes. Bueno, esta es una iniciativa de preparar en esta asignatura. La asignatura de metodología de la investigación, concretamente, yo les quiero preguntar a ustedes cuál es la última parte que vimos. A ver, le voy a preguntar a Chagui y a Bono. La próxima semana les voy a tomar una lección de todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí, profesor, disculpe, la última clase fue sobre los métodos de investigación. Nos quedamos en el lógico deductivo. La última clase. Lógico deductivo. Claro, pues es la última. ¿Cuáles son los métodos de investigación? A ver, Aguilar, dame los métodos de investigación. No busque, ya tiene que tenerlos aquí. A ver, no tengo consultado. Ya estudié. A ver, Analítico. Evelyn López. Los métodos. Pero sin leer. No sé. Analítico, deductivo, matemático, creo que había uno, no me acuerdo. No, entonces no era ese. Ya, a ver. Otra persona, Cici Mendoza. Deductivo directo, indirecto. No, eso tampoco hay. A ver, Laura Thiago. ¿No lo conoce? Kiana Anchundia. Hay método deductivo, inductivo, el cualitativo, cuantitativo, lógico, Muy bien. hipotético también. Correcto. A ver, Thais Espinosa. ¿Qué nos dice? Hay inductivo, analítico, metodológico. Un momento. El método inductivo, ¿de qué se trata? No me acuerdo. Ya, a ver, Zumba Macas. ¿Mandé? Zumba Macas. Ahora, la estudiante Zumba Macas, o estudiante o joven. El método inductivo, ¿de qué se trata?
A ver, Tatiana Gisela, el método inductivo, ¿de qué se trata? Que a partir de una hipótesis, a partir de una hipótesis podemos, a partir de un problema podemos dar una hipótesis. Eso, a partir de un problema formulamos una hipótesis. Zamora Moreira, el método deductivo. Se estudia el caso para llegar al inicio. A ver, Carla Guiar, método deductivo. Es un argumento donde la conclusión se refiere necesariamente a las premisas, de las premisas. Claro, son con premisas, exacto. A ver, Coralín Olave. Olave es su apellido, ¿no? ¿Qué es una premisa? Eso ya lo aprendimos en el primer semestre. El ingeniero Ponce dio esa parte. ¿Qué es una premisa, Carolina? Karen Morales. No ha venido Carolina, ¿no? Para ponerle falta acá. Ah, ya se ha venido. Parece que me había dado la imagen. A ver, Carolina Olave. ¿No conoce? Bien. Karen. No, sí, profe, solo que no pronunció bien mi apellido. Ah, ya, es que no tiene, ahorita. Olavarría es. Olavarría, sí, es que se veía Olave. Olavarría. Es que aquí yo veía Olave, por eso. Ah, ya. Es una forma de razonamiento que están aplicadas a la vida real. Ya, un Sí, ejemplo. algo así. No sé, profe. Ya. No le podría dar un ejemplo. Ya. A ver, Karen Morales. Sí. A ver, dentro del el método hipotético, ¿no? ¿A qué se refiere? Perdón, el método histórico-lógico, ¿a qué se refiere? A llevar una cronología de la propia historia, imagino yo, consecuentemente de cómo se dio. Correcto, muy bien. Mire, le salió ahí de Pirella. A ver, Dayanara Falcón. El método cuantitativo, ¿a qué se refiere? Cuantitativo viene como que de cantidad, algo así, no sé. Ya, tiene la idea, ya, perfecto. Neily Castro. Se le quedó, la cámara se le quedó. A ver, Carranza Burgos. Digo, El método cuantitativo, ¿a qué se refiere? cuantitativo. Claro. En donde se estudia la cantidad de problemas que se van a tratar en el proceso investigativo. Bueno, tiene la idea. A ver, Crawford Torres, enciende la cámara. Suba un poquito más la imagen, que no se ve. Ahí, perfecto. Dígame, señorita, el método cuantitativo, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es su definición conceptual? También es conocido como el método empírico, ¿o no? No, no es empírico. No. No sé, está relacionado con... O sea, yo creo que todos los métodos dan una conclusión, pero también es allegada a la observación de cada proceso que se da. No, eso no es. A ver, Yolanda Suárez. Dígame. El método cuantitativo, ¿a qué se refiere? Este es el que se va a basar en las estadísticas, en las matemáticas, más en los sistemas para poder determinar el resultado de una investigación. Ya, y una vez que tenemos resultados, ¿qué hacemos? Podemos determinar,
determinar si una teoría es verdadera o es falsa, aceptar las teorías, comprobar hipótesis. Bien, a ver, vamos a profundizar sobre ese tema. A ver, Estupiñán, yo ya tengo los resultados. Ya, ¿qué hago con ellos? O sea, los experimentos. No, ya tienes los resultados. Ya tengo los resultados, ¿qué hago con ellos? Hace una conclusión de ese resultado. No, antes de eso, ¿qué hago? ¿Cuál es una hipótesis? No. O sea, tiene usted la idea, ¿no? Pero le falta algo antes de eso. A ver, Villavicencio. Yo ya tengo los resultados. Que formó parte del método cuantitativo. ¿Qué hago con esos resultados? ¿Qué es lo que primero Perdón, hago? no lo escuché. A ver, Camila Parrales. Yo ya tengo el método cuantitativo. Tengo los resultados. ¿No? ¿Qué hago con los resultados? Se le podría hacer un apoyo a esto haciendo alguna encuesta o formando datos estadísticos. No, a ver, Vera Ávila. Yo tengo los resultados. ¿Qué es lo que primero hago para producir una información en la investigación? Recuerden que cada clase de tutorización tienen que venir estudiando. Más que sea leyendo, ¿no? Porque investigación es una lectura, díganme. Primero, organizar todas las respuestas y de ahí ver si la... Ya se le perdió el hilo. A ver, vamos con Lino Basilio. Dígame, profe. Lo mismo que escuchar. Lo mismo. Sí. Analizar y comparar los resultados sí, los resultados. Ya, pues estamos hablando de resultados que hacemos. Para llegar a una conclusión. No, eso es una parte de eso. Pero vamos acá. A ver, Noelia, Floriano, díganme. Yo ya tengo los resultados. ¿No? Parte de una investigación. ¿Qué hago con esos resultados? Lo primero que hago. O sea, cuando ya tengo los objetivos ya listos, o sea, los resultados, lo que concluyó hacer son las descripciones. Correcto. O Muy en bien. algunas casos Muy bien. las descripciones. Lo primero que hago es describir. ¿Ya? Describir. ¿Sí ven? ¿Sí vieron? Yo la descripción ya se las di. Las primeras clases les di que era una descripción, que era una investigación descriptiva. Bueno, ¿cómo hago la descripción? Claro, cuando yo ya tengo el método cuantitativo que he utilizado, los parámetros necesarios para hacer una investigación, producto de las teorías que he formulado, ¿no? Ahora sí voy a describir todo el proceso. Voy a iniciar, por ejemplo, por el marco teórico, perdón, por la introducción, el marco teórico, los marcos conceptuales, la línea de base. Aprendes esa palabra, línea de base. Las líneas de base son argumentos que han hecho otros investigadores. Entonces, voy por ahí. Luego de eso, hago la metodología. Dentro de la metodología de investigación están los diferentes métodos que hemos discutido: inductivo, deductivo, lógico, hipotético, ¿qué más? El histórico lógico, ya dije, ¿no? El hipotético. También está el cuantitativo, el cualitativo, etc. Entonces ya comienzo ya a originar los resultados. Y los resultados ya utilizo parte de estadística de acuerdo a los procesos que se vayan dando. En la estadística hay diferentes maneras de interpretación. Hay unos que lo hacen con
simplemente con herramientas sencillas como el máximo, el mínimo, la desviación estándar, ¿no? Hay otros que utilizan el método Pearson, hay otros que utilizan ANOVA, ¿no? Student. Bueno, con el tiempo ustedes van a ir aprendiendo esas herramientas de estudio para determinar si esos resultados tienen una información que nos pueda llenar, ¿no? Los procesos descriptivos en cada uno de esos de nuestra investigación. Bien, a ver, Dayanara Falcón, que quería hablar. ¿Qué es el método cualitativo? El método cualitativo. Cuantitativo. No, cualitativo, de cualidad. Cualitativo. No se me viene nada. Ya, a ver, el mascote. Cualitativo sería como medir de nuestro propio, no sé cómo explicarlo. Es como la recolección de distintos recursos o discursos de personas para plantear una hipótesis o algo así. Bueno, más o menos está. A ver, veamos. Profe, yo. A ver usted, señorita. O sea, yo más o menos entiendo que trata de identificar lo de la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, la estructura dinámica. No, a ver, no le observo su rostro, disculpe. A ver, ¿quién que está hablando? Por aquí. ¿Nadie está hablando? ¿Quién me está hablando? Ese es el problema, que como no encienden las cámaras, ¿no? Entonces no los veo. Y no sé quién está hablando. A ver, vamos por otro estudiante. A ver, Nayeli. Señorita Nayeli Báez. ¿Qué es el método cualitativo? El método cualitativo es aquel que recopila información, pero no son datos numéricos. O sea, es lo contrario al cuantitativo, no son datos numéricos, sino que todos los datos que se recopilan son de encuestas, de entrevistas y de datos más que nada descriptivos de una persona. Ya, tiene más o menos la idea, ¿no? Está más o menos la idea. A ver, otro que quiere hablar, don Zumba Macas, que por allá me lo encontré y no salió. Usted ya habló, ¿no? A ver, Natalia Anchundia, encienda su cámara. A ver, Natalia, dígame qué es el método cualitativo. ¿Método? Cualitativo. El método cualitativo. A ver, Leslie Mendieta. Sí, profe. El método cualitativo, señorita. Sería más como se basa en la información de datos que no son cuantificables, como a partir de comportamientos naturales, preguntas abiertas. No, eso no es. A ver, Iván Ortiz, encienda su cámara. Lo mismo, el método cualitativo. Hay una persona que ya lo dijo, ¿no? Y la otra señorita también dijo algo. Pero ahora ya quiero que usted me profundice con todos esos conocimientos. Ya, el método cualitativo sería para responder casi solo por preguntas. Preguntas así que no... A ver, le ayudo, mire, vean. El método cualitativo, ¿no? Es un enunciado que nos permite identificar los elementos que intervienen en un problema.
¿sí? Los elementos que intervienen en un problema. Y eso ya cuando ya tenemos identificados los elementos, ahora sí nosotros los vamos a cuantificar. ¿Y qué método utilizamos? Ortiz. Se utilizaría el método deductivo. No, cuantitativo, porque vamos a cuantificar, ¿no? Vamos a determinar cuál es la concentración, ¿no? Porcentual o la concentración de una solución, de un problema. Entonces, ahí utilizamos las diferentes plataformas de la estadística que nos permite saber, ¿no? Con precisión cuánto es el problema que hemos encontrado. Hasta ahí nomás vamos a hablar porque ya después yo sí tengo que deducirles, abrirles, ¿no? Cada uno de esos métodos con ensayos, con trabajos, con ejemplos. Lo importante es saberse las definiciones, ¿no? Ejemplos de estas definiciones para ir acoplándose al sistema de la metodología de la investigación, porque aquí vienen otros temas, como por ejemplo el tema de hacer un objetivo, ¿no? Hay que saber hacer los objetivos, para eso hay que saberse el conjunto de verbos, ¿no? En los diferentes tiempos, presente, pasado, futuro, que regularmente en los verbos objetivos se utiliza presente, más que todo en los objetivos generales. En los específicos también, ¿no? Pero en todo caso, yo tengo ahí un cuadrito de objetivos que se los voy a pasar cuando demos esa clase. Esa clase la tenemos mañana, ¿no? No, El martes. La otra semana. El día miércoles, ¿no? El martes. Ah, el martes, ¿no? Ah, sí, porque ustedes son grupo 1. Entonces, esa actividad va a estar complementada, ¿no? Junto con una experiencia que ustedes tienen que, en grupo, recogerla. Bien. ¿Qué más vimos ese día, señorita Nayeli Bajones? ¿Qué otro tema vimos? Bueno, básicamente era más que nada los tipos de métodos de investigación que hay dentro de la parte de investigación científica. Ya. A ver. ¿Sí tienen las diapositivas ahí? A ver, voy a abrir las diapositivas porque quiero que quede claro la información que estamos trabajando para que a mí se puede allá. Les voy a enseñar las diapositivas. Ya me he hecho experto ahora en esto. Voy aprendiendo. A ver, lo importante dentro del método de investigación, ¿no? Es apropiarse de conocimientos y especificar lo que nosotros queremos alcanzar. En este caso, establecer qué significa método, porque
Ustedes con el tiempo van a escuchar, van a aprender lo que es un método, una metodología y una técnica. Son tres cosas diferentes, ¿no? Método, técnica y metodología, Aguilar. Son cosas diferentes. Y Aguilar está entretenido. El término método entonces proviene del griego meta, ¿no? Que significa hacia. Y odos, o sea, odos, camino. Buscar el camino para encontrar una información, para producir una información. Por lo tanto, es un procedimiento que elegimos para obtener un fin predeterminado. Eso es método, un fin. Por ejemplo, el método, un método, a ver, denme un ejemplo de un método. ¿Quién me da un ejemplo de un método? A ver, yo les doy uno. Nosotros empezamos a estudiar desde la primaria, ¿no? Secundaria y universidad. Entonces, para llegar de la primaria, del primer grado al sexto grado, ¿qué debo de hacer? Ese es un camino que tengo que recorrer, ¿no? De primero al sexto grado. Ese es un camino. Ese camino va a tener obstáculos para llegar allá. Pero entonces yo tengo que utilizar un método para alcanzar el sexto grado. ¿Cuáles son los métodos? A ver, Estupiñán, ¿cuál es el método? ¿O cuáles son los métodos? ¿Ah? Estudiar, ¿no? Prepararse, escuchar, observar, ¿no? Tengo que ser un buen observador, ¿no? Analizar, conceptualizar, identificar, determinar cuáles son las características esenciales de cada grado para alcanzar un fin. ¿Se ven? Aparte de la relación familiar, ¿no? Dormir, hacer las tareas, nutrirse, etcétera, ¿verdad? Entonces, es todo un engranaje colectivo de que me va a permitir llegar a ese fin. Asimismo, cuando ingresé al colegio, ¿no? Hice todos los caminos necesarios. Se han visto unos ejemplos de escaleras, ¿no? Estás en primer año y llegas al sexto año y pasas por una serie de obstáculos y alcanzaste tu meta. Ese es un método. Por lo tanto, dice, ejemplo de ello es el método científico, una serie de procedimientos de tipo lógico y experimental que permiten comprobar una hipótesis, ¿sí? Mediante experiencias controladas, replicables y precisas. O sea, mediante eso que conocemos hoy día como la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Es el conjunto, ¿no?, de conocimientos previamente adquiridos. Previamente adquiridos, claro, cuando desde que estamos en la preparatoria, vamos adquiriendo ciencia. Estamos en la escuela, seguimos adquiriendo ciencia. Vamos al colegio, ciencia. Estamos en la universidad, ciencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Aguilar, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Ah? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Obteniendo conocimientos previos. Luego eso se va a convertir en nuestra ciencia. Ya, dijo la definición. Es ciencia. Estamos haciendo ciencia. Todos nosotros, todos los días, en nuestra formación profesional, estamos haciendo ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que ese es el mejor método para poder alcanzar un fin, una meta. Vamos a ver la otra. Ahí tenemos el método inductivo.
Miren, que es un tipo de razonamiento. ¿No? Esa es una parte, ¿no? El inductivo es razonar. Acuérdense de eso. El método inductivo es razonamiento. Y es fruto de la formulación de alguna regla o teoría científica. Aquí está el ejemplo. Dice, un rayo de luz cambia de dirección. Pues veamos. En física, les voy a hacer física ahorita, por este ejemplo. Tenemos una fuente de luz. ¿Ves? El sol. ¿Qué emite? Rayos luminosos. ¿Verdad? Esos rayos luminosos tocan. Un ratito, mira una regla. Tocan la superficie lisa de un espejo. Entonces aquí le ponemos la superficie lisa. Al llegar a la superficie lisa, ¿qué sucede? Estos rayos se reflejan, ¿verdad? Ya reflejan. ¿Y por qué razón se reflejan? Porque cada rayo que emite, cuando llega a la superficie del espejo, se desvía la trayectoria. Y al desviarse la trayectoria, se produce un rayo reflejado. ¿Y aquí qué se produce? No lo vemos. Se produce una imagen. Una imagen. Así mismo, yo tengo un espejo. ¿Qué es esto? ¿Ya? Tengo una carita feliz. La carita feliz. Perdón, la nariz y la boca. Esta carita feliz que está aquí, que está en el espejo, es la misma que está acá. Mi rostro que está aquí es el mismo que está aquí. No, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Se ha rotado en 180 grados. ¿Cómo yo sé eso? Por las leyes de la física, que hablan justamente de los procesos de rotación de una imagen, perdón, de un objeto que produce una imagen. Asimismo, cuando el rayo de luz que ingresa, parte del aire, ingresa a un medio más denso, ¿qué sucede? Que ese rayo de luz que incide en ese medio más denso se refracta, cambia de dirección. ¿Sí? Cambia de dirección. Ya les voy a hacer un ejemplo de laboratorio. Voy a ver un vaso de agua. Tengo mi vaso de agua. Aquí. Voy a sumergir este marcador. ¿Qué observamos? Dos partes diferentes. ¿Verdad? Dos partes diferentes. Creemos que adentro del agua como que se quiebra. Pero no es que se quiebra, sino que se produce una refracción de luz. Aquí, en el agua. Porque el agua es un medio más denso que el aire. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el ejemplo inductivo, que nos permite, ¿qué cosa? Nayeli Vázquez, ¿qué nos permite el método inductivo? El método
nos permite de cierta manera poder conocer mediante experimentos. No, mire. Razonar. Razonar, exacto. Es un tipo de razonamiento. El método inductivo es un tipo de razonamiento. ¿Qué es lo que estoy haciendo con la reflexión? Estoy razonando. ¿Por qué es que se quiebra el marcador en el agua? Se quiebra porque el medio es más denso. ¿Y cómo se llama ese fenómeno físico? Refracción. El otro ejemplo. Los ácidos vuelven rojo al papel tornasol. Los ácidos. Por ejemplo, ácido sulfúrico. ¿No? Tenemos ácido sulfúrico. Le ponemos una tirilla de papel tornasol al ácido sulfúrico. ¿De qué color se vuelve la tirilla? Si es ácido. ¿De color? Rojo, correcto. Rojo. Si fuera alcalino, fuera azul, ¿verdad? Azul. El color rojo. Cambia el papel tornasol. ¿Vemos ese fenómeno? Sí, sí lo vemos. ¿Por qué razón cambia? Entonces ahí viene nuestro método inductivo. Y decimos que cambia porque, ¿no?, los iones que están en estado de solución hacen que el hidrógeno del ácido frente al papel tornasol, ¿no?, se lo identifique esa manera. Pero ese razonamiento que yo estoy haciendo, esa inducción que estoy haciendo, ¿no?, parte del conocimiento previo. ¿A dónde conocí eso? En química, ¿no? En las ciencias químicas conocí, en todo lo que es la formulación conocí, que el papel tornasol cambia de azul o rojo dependiendo de los medios. Y si fuera cloruro de sodio y yo le pongo un papel tornasol, ¿cambia o no cambia el papel? Cambia el papel tornasol de color, ¿cambia o no cambia? Si fuera cloruro de sodio. Entonces partimos, ¿no? Decimos, razonamos. El cloruro de sodio, tenemos un elemento cloruro, más catión sodio, ¿no? Ahí tenemos el anión -1 y el catión +1. +1 y -1 es 0. Mi molécula es neutra. ¿Cambiará el papel tornasol? No cambia porque es neutro, ¿no? Se queda igualito. Ese es un razonamiento, ¿no? Es un tipo de razonamiento, es un método inductivo. ¿Sí ven? ¿Está claro entonces ahora lo que es el método inductivo? Bien. Vamos a ver el método deductivo. Dice que parte de una ley general a la cual se llega desde la razón y de ella se deducen consecuencias lógicas aplicables a la realidad. Un ejemplo de ello es la matemática. La matemática es un sistema operacional, ¿no?, donde entra la razón. Es un excelente ejemplo. La matemática es el mejor método deductivo. O sea, yo deduzco de una ley general para llegar a una particular. Pero ante todo utilizo la razón para poder, ¿no?, deducir consecuencias lógicas. Otro método. El método hipotético. El método hipotético deductivo utiliza las dos anteriores, el inductivo y el deductivo. ¿Se lo hace desde el punto de la ciencia? Claro, se lo hace desde el punto de la ciencia. Porque es una evidencia, ¿no?, objetiva. Es una evidencia real. Entonces yo puedo utilizar el método hipotético, ¿no?, deductivo. ¿Qué utiliza? Una estrategia que combina esos dos métodos anteriores. También dice que van a generar, ¿no?,
nuevos conocimientos, porque tanto el método inductivo como el método deductivo tienen un rol en la generación que da lugar a hipótesis a través de la observación, derivar implicaciones de hipótesis y que posteriormente serán puestas a prueba. Claro, yo formulo una hipótesis, digo que el Sol es caliente, ¿ya? Pero ¿cuál es la evidencia real y objetiva para decir que el Sol es caliente? Entonces hay diferentes métodos para esa investigación. Unos dirán que el Sol no es caliente, otros dirán que el Sol es frío, otros dirán que el Sol no es ni frío ni caliente, ¿no? Se me formulan diferentes hipótesis. Pero la mejor hipótesis, pero el mejor fundamento, el mejor método para encontrar una solución es el método inductivo, el razonamiento. Tengo que razonar esas tres hipótesis. Sol caliente, Sol frío, ni frío ni caliente. ¿A través de qué? ¿Cómo entiendo que el Sol es frío y caliente? ¿Quién me logra ese tipo de razonamiento? La ciencia. Estudiantes, la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Lo que decía el estudiante Aguilar. Un conjunto de conocimientos previamente adquiridos. Luego tenemos el método lógico deductivo. ¿En qué consiste? En aplicar principios generales a casos particulares, a partir de ciertos enlaces de juicio. Y esto pasa por encontrar principios desconocidos a partir de los ya conocidos. Y también descubrir consecuencias desconocidas de principios ya conocidos. Para producir el método lógico deductivo yo tengo que formular juicios. Juicios de valor. Y eso pasa se establece a través de principios desconocidos y de consecuencias desconocidas. Para poder formular ese método lógico deductivo. Es un método de alto nivel, ¿no? Que logra alcanzar, todavía la gente sigue asistiendo, ya cuando yo voy terminando. Bien, entonces, esa es la tutoría del día de hoy, el método de investigación. Ustedes ya saben, de aquí para adelante, ¿no? Que para establecer un método de investigación, ¿de qué herramienta utilizo? A ver, ya lo dije. A ver, vamos viendo otros estudiantes en los que ya han participado, otros. Voy a cerrar esto. A ver. Vamos a ver. Lice Mariela. Sí, profe, dígame. Bien. Ya hemos estudiado todo, ¿no? Ahora yo quiero hacer una investigación. Yo ya conozco los métodos de investigación. ¿Y a dónde parto para hacer una investigación? Sería en hacernos una pregunta sobre a dónde queremos llegar, ¿no? No, eso no. A ver, estamos viendo otro. Montoya Andrea. Montoya Andrea. Para hacer una investigación,
¿Cuál es el origen de la investigación? Parece que se le cayó el sistema. A ver, Pozo, Findel, Sindel. Pozo, Murillo Ana. Se parte a partir de la descripción. No. Maite Rivas. Miren, todas las investigaciones las hacemos con la ciencia. Si no tuviéramos la ciencia, no pudiéramos hacer investigación. ¿Sí? Acuérdense bien de eso. La ciencia es la que nos va a permitir desarrollar todos los elementos de juicio, ¿no? Todas las premisas correspondientes para hacer una investigación. Para hacer una investigación, yo me baso en la ciencia, porque la ciencia me va a permitir, ¿no?, producir observaciones, métodos de investigación tales como método cualitativo y método cuantitativo. En el método cuantitativo encontraré, cuantificaré los resultados, porque los resultados forman de dos partes, ¿no? Forma el resultado propiamente dicho y el resultado matemático, o resultado estadístico. También con ello, con esos elementos yo ya puedo describir el fenómeno que tengo al frente. Y una vez que ya puedo describir, ya puedo ir originando una introducción, un marco teórico, ¿no?, y todo lo demás. Pero para poder hacer eso tengo que utilizar como herramienta la observación, que eso es lo primero que les di en la primera clase, la observación. Inclusive les enseñé mi ojo, ¿no? Puedo observar. También puedo observar de diferentes maneras, ¿no? También hay otros métodos de saber de que esto es frío, de que esto es caliente. También hay métodos de cómo está la contaminación del aire. Y así, diferentes explicaciones lógicas que me permiten predecir las teorías dentro de un problema. Entonces, en resumen, a cualquiera de ustedes les pregunto de nuevo, ¿de dónde parto para hacer investigación? A ver, Rodolfo Torres. A ver, Freire Nicole. Nicolás, ¿No? de la ciencia. De la ciencia, ¿ya? A ver, otro más. ¿Otro más que quiere hablar? ¿Nadie más? Bueno. Entonces, no se olviden de la ciencia. Ustedes están haciendo ciencia. Seguirán haciendo ciencia. Toda la vida. Hasta que sean profesionales. A ver, Brigitte Llerena. Hola, buenas. Buenas. Dígame, mister. ¿Qué método utilizo yo para configurar los elementos de una investigación? ¿Cómo se llama ese método? Para configurar. Sí. Una investigación. ¿Qué método utilizo? El método científico. Ya, pero ¿cuál? Le digo, cualitativo, cuantitativo, hipotético, deductivo, inductivo, lógico, histórico, lógico, ¿cuál? De cierta manera se van a implicar todos. Por ejemplo, si quiero hacer una investigación, entonces comienzo en la observación y ahí sería como lo intuitivo, de cierta manera. ¿Por qué? Porque comienzo a ver, a explorar por qué es que ocurre cierto fenómeno, por qué ocurre un suceso, un hecho. Entonces ahí yo genero una hipótesis. Después de la hipótesis comienzo a ver, bueno, cuáles son mis premisas, cuáles son las bases en las que me estoy basando esa hipótesis. De ahí comienzo, bueno, después de la hipótesis, ya comienzo como a investigar y todo eso. Entonces, de cierta manera, como que implicamos todo.
y todo se resume en el método científico. Perfecto. Independientemente de qué área nos estemos haciendo, si es económico, social, de químico. Muy bien, señorita. Gracias por su participación. ¿No? Entonces, bien, ya está expresada la clase del día de hoy.